Estas son las 7 mejores peleas de UFC en el 2025. Y no estoy hablando solamente de knockouts brutales. Hubo guerras, hubo peleas en corto aviso, remontadas y hasta una despedida épica. Empezaremos desde el número 7 hasta llegar al número 1, la mejor pelea del año. Pasando por nombres tal vez no tan reconocidos en los puestos más bajos hasta llegar a los nombres más reconocidos en el top. Ribovics vs Hakparas. La pelea tuvo lugar en el UFC Vegas 103. Esteban el Gringo Ribovics venía de dos super peleas, una de las mejores en el 2024 contra Daniel Selhuber y el knockout en el round 1 contra Terrence McKinney. Mientras que Hakparas venía de 5 victorias consecutivas, lo que lo ponía como uno de los prospectos con más potencial en las 155 libras. Desde el principio del round 1 se hizo evidente que Hakparas tenía una pequeña ventaja sobre Ribovics. A la final, cuando tienes una guardia abierta, una guardia zurda contra una guardia ortodoxa, la persona que está en la guardia ortodoxa tiene una pequeña desventaja, ya que tiene un poco más abierta la parte del abdomen y está susceptible a las patadas y a los golpes en el hígado del rival. Hakparas hizo eso especialmente bien en el round 1. Gracias a su pierna izquierda, setió su mano izquierda, conectó los mejores golpes y se llevó el round 1. El round 2 definitivamente fue suyo también, mientras que el round 3 fue para Ribovics. E incluso daba la sensación de que Ribovics con otros 2 rounds más, si hubiese sido a 5 rounds, se lo hubiese llevado. Al final, en la cartulina de los jueces, Hakparas se llevó la victoria por decisión dividida en una pelea muy técnica, con mucho ritmo y que no te puedes perder. Ribovics es de mis favoritos y si no lo conocías, ahora lo conoces. Mateusz Rebecki contra Ludovic Klein. Rebecki es un peleador polaco que venía de dos grandes guerras, una derrota contra Chris Duncan y una victoria contra Miktibek Orolbay en lo que fue un total baño de sangre. Ludovic Klein, por su lugar, venía de una derrota contra Mateusz Gamrot en lo que supuso un obstáculo para llegar a los rankings. Era el enfrentamiento de dos grandes prospectos con dos diferentes enfoques al pelear. El uso de la técnica, la distancia y la precisión de Klein contra la presión y la fuerza bruta de Mateusz Rebecki. Ludovic Klein hizo una pelea casi perfecta. El round 1 y 2 fue una cátedra de cómo manejar el tempo y la distancia. Rebecki todo el tiempo estuvo presionando vez tras vez y tirando golpes que de golpear con alguno de ellos a Klein le pudo haber arrancado la cabeza. Klein estuvo justo fuera del alcance de los golpes, contragolpeó perfecto y le estaba acabando la cara a Rebecki por 2 rounds consecutivos. En el tercer round, en un intento de derribo de Rebecki, termina consiguiéndolo, pero se troncha, se dobla el tobillo Ludovic Klein y termina por rompérselo. Klein de inmediato voltea a ver su tobillo para saber que todo está en su lugar. El tipo muy fuerte, con mucha concentración, no perdió en ningún momento la calma, manejó la situación y aunque perdió ese round, no perdió la victoria. Aunque no estuvo muy lejos, terminó llevándose una decisión mayoritaria porque uno de los jueces, debido a todo el castigo que sufrió en el piso y que en ningún momento dio muestras de poderse levantar contra Rebecki, le dio un 18 a Rebecki en lo que pudo haber sido un empate. Ludovic Klein, un personaje que hay que seguir en la UFC. Gregory Rodríguez contra Jared Cannonier. Gregory Rodríguez venía de 3 victorias consecutivas, 2 de ellas por nocaut y buscaba un puesto en los rankings, contra Jared Cannonier, que venía de perder contra Imavov y Caio Borralho. Parecía que estaba muy viejo para seguir en los rankings, era el viejo enfrentamiento entre el joven que viene con hambre y quiere quitarle el puesto al veterano que viene en decadencia. Jared Cannonier incluso cae en 2 ocasiones en el primer round, pero como buen veterano que es, logra amarrar la pelea, bajarle el ritmo y recuperarse. Utiliza los rounds 2 y 3 para bajarle el ritmo un poco más a Gregory Rodríguez, cansarlo, medirlo, encontrar su distancia, su tiempo, el timing justo para golpearlo y lo va trabajando durante esos 2 rounds para luego finalizarlos nada más entrando el cuarto asalto. Jiri Prochazka contra Khalid Rountree. Jiri venía de perder su oportunidad al título en la revancha con Alex Pereira y volvió para darle una paliza al favorito de nadie, Jamahal Hill. Por su parte, Khalid Rountree venía igualmente de perder la oportunidad al título con Pereira y de darle una paliza a Jamahal Hill.
La pelea se dio en el UFC 320, que era la revancha de Ankalaev contra Pereira, y podía suponer ser el siguiente en fila al título de los semipesados. Khalil dominó los primeros 2 asaltos, bajando el ritmo, siendo muy técnico y conectando poco, pero con mucho poder. Al tercer asalto, simplemente Giri se negó a perder, comienza a subir el ritmo, comienza a convertir todo en una guerra supremamente desordenada, una guerra de las que le gustan a Giri, y llevándola a su terreno, termina noqueando a Khalil en una pelea que prácticamente ya tenía perdida. Y termina devolviendo a Khalil a la cola a esperar una nueva oportunidad por el título. Al final del evento, igual Pereira noquea a Ankalaev y deja abierta la puerta a una revancha entre esos dos, lo que igual no le aseguró una oportunidad a Giri. Max Holloway versus Dustin Poirier. Holloway venía de primero noquear a Gaethje en el ligero, vuelve al pluma para pelear por el título contra Ilya, donde a pesar de una gran actuación, terminó noqueado en el tercer asalto. Por su parte, Poirier venía de perder su última oportunidad por el título contra Islam, donde una vez más se le escapaba la oportunidad de ser campeón indiscutido. Ahora se presentaba ante su gente en Luisiana en lo que era una despedida dramática. Le daría la despedida a aquel a quien previamente le había dado la bienvenida a la UFC. Desde el primer asalto, Holloway deja claro que venía a ganar. Ponen aprietos a Poirier desde el primer asalto, lo sientan 2 ocasiones. Ya para el segundo asalto, Poirier lo vuelven a poner en aprietos, pero se repone. Pone una combinación de golpes a Holloway que lo sienta para luego saltar a la guillotina. Imagínalo ustedes lo que hubiese sido que Poirier finalizara a Holloway en esa arena, en el Retiro, por una guillotina, hubiese sido lo más épico. Al final, la pelea se prolonga por 5 asaltos y Max se la lleva por una decisión unánime. Brandon Royval versus Joshua Van. Royval venía justo después de perder su oportunidad al título con Pantoja, con 2 victorias sobre los mejores rankeados de la categoría, en decisiones muy ajustadas en ambas ocasiones contra Brandon Moreno y Tatsuro Taira. Joshua Van, por su parte, venía de ganar por nocaut a Bruno Silva, que si bien era un buen rival, no era un contendiente real al título. Joshua no era el oponente original para Royval, tomaba la pelea apenas días de aviso contra el contendiente número 1 de la categoría. Brandon Royval probablemente jamás consideró que Joshua Van iba a ser semejante amenaza. Al final, era solo un prospecto. Aparte, venía sin un campamento completo, era una pelea en corto aviso contra él, que era el contendiente número 1 de la división. Ya le había ganado a Brandon Moreno y a Tatsuro Taira, ¿qué podía ser más difícil que eso? Pero no, se encuentra contra un Joshua Van que fue completamente valiente, que se plantó en la mitad del octágono y que no quiso dar un paso atrás. Le plantó cara en todos los intercambios, le igualó el ritmo e incluso tenía mucho más poder que él, estaba mucho más plantado. Royval terminó incluso en el suelo. En el tercer round, ya para finalizar, Joshua Van le da un derechazo que termina haciéndole un knockdown. Pierde la pelea por decisión unánime y le entrega a Joshua Van la oportunidad de ir al título, que ya sabemos cómo terminó al final del 2025 con él alzando la mano como campeón. Antes de llegar al número 1, dale like al video si te gustó y suscríbete para más videos como este. Y continuemos. Diego López versus Gene Silva. López venía de perder la oportunidad al título contra Volkanovski, donde hizo una gran actuación, aunque no fue suficiente. López, si bien perdió el debut contra Evloev, había encadenado 5 victorias al hilo que le dieron la oportunidad a ese título. Gene Silva, por su parte, venía cargado de hype, con 5 victorias consecutivas, todas por finalización en 2 categorías de peso distintas. Desde que se anunció la pelea, Diego López y Gene Silva se les veía como una mala sangre, había una rivalidad entre los dos, probablemente por el asunto de Diego López y que es brasileño pero que representa a México, tal vez no le gustó mucho a Gene Silva. Bueno, la cosa es que los dos ya se traían raya entre los dos. Al empezar el primer round, Gene Silva se le ve confiadísimo, muy confiado, pero es como de costumbre para él. Diego López se ve que está concentrado, se lo va a tomar con calma, él realmente se iba a llevar esta victoria. Silva sale con unas patadas frontales que no le habíamos visto antes, pero que se les veía muy amenazadoras. A la mitad más o menos del primer round,
aprovecha a Diego López una patada en giro de Jean Silva y lo derriba de una forma muy parecida como hizo Alexa Grasso a Valentina Shevchenko previamente. Debe ser porque Diego López es el entrenador de Alexa Grasso, por lo menos el de grappling. Una vez en el suelo, Diego López aprovecha los codos de 12-6, que por cierto se habían hecho legales hasta apenas a final del año pasado. Lo corta y se lleva el primer round, pero de calle. Se le vio muy superior, por lo menos en el área del grappling. Jean Silva me sorprendió un poquito. Jean Silva creí que no era tan bueno y creí que no iba a salir de esa posición. La verdad, fue un buen trabajo. Hay que recordar que Diego López es un cinturón negro y es demasiado bueno en el grappling. Y para que Silva haya salido de esa posición, hay mérito ahí. Para el segundo round, Jean Silva salió con la cabeza caliente, salió muchísimo más agresivo. Comenzó a dar golpes de toda clase. Daba codazos, daba puños, daba patadas. Utilizó los tomahawks hace mucho, o creo que no recuerdo a otro peleador de UFC que los utilizara. Son muy del Muay Thai. Comenzó a utilizar los codos en giro y a tratar de setearlos. No terminó de conectar de lleno con Diego López. De tanta agresividad que tuvo, Diego López tuvo la oportunidad de derribarlo. Lo controló por un momentico, pero Jean Silva se paró de inmediato. Luego, Jean Silva comienza a presionar sin medidas. Realmente quería finalizar esa pelea, pero se encuentra de lleno contra un codazo giratorio de Diego López que lo manda al suelo y que posteriormente López termina con ground and pound. Aparte de ir al suelo, Jean Silva vuelve al top 10 de los rankings, mientras que Diego López va a otra oportunidad por el título. Estas fueron para mí las 7 mejores peleas del 2025. Cuéntame, ¿cuáles fueron las 7 mejores para ti? Te leo en los comentarios.